Sí, chingos, se nos va el año y muchos ya entraron en vacaciones de la escuela o simplemente, aunque sigamos trabajando, ¿vieron que el cansancio mental nos hace sentirnos como atraídos a hacer alguna maratón de dramas durante el finde? Bueno, si estabas buscando qué dramas para ver estos días, aquí te voy a dar algunos títulos. En mi Instagram pregunté qué tipo de dramas les gustaba más y salió ganador los románticos. Así que en este video te voy a recomendar 5 K-dramas románticos que salieron en este año 2023 que se nos va. Ah, y todos están en Netflix. Celebrity. Habla del mundo de los influencers. Todo lo que brilla no es oro, como sabrán. A veces la fachada de una vida feliz, maravillosa, esconde una cara oscura en donde hay mucha competencia, envidia y ansiedad. Un me gusta puede cambiar el humor y hasta definir relaciones humanas. En este contexto también igual hay lugar para el amor. Park Kyu-young interpreta a una celebridad influencer. Ella es una actriz de 30 años que debutó en 2016 y tuvo un crecimiento enorme en los últimos años, participando en grandes éxitos como It Is Okay Not to Be Okay, Sweet Home, y también fue confirmada para la segunda temporada del Juego de Calamar. Él es Kang Min-hyuk, de 32 años. Debutó en 2010 en el grupo CNBLUE. Hace de un chaebol millonario, CEO de una empresa gigante y una personalidad bastante fría y pedante. Ambos personajes tienen personalidades fuertes y entre ellos habrá chispa y otras cosas. Me pareció interesante el drama, especialmente porque nos adentra en algunos aspectos del mundo de los influencers de Corea. Claro, algunas cosas están exageradas, pero bueno, no se van a aburrir. Llegó a ocupar el puesto 1 entre los dramas que no son en inglés en Netflix allá por julio. Hola, soy Ginny. Te doy la bienvenida a Ginny Channel y te invito cordialmente a que puedas suscribirte al canal con la campanita. Crash Course in Romance. Es una de esas comedias románticas para ver con toda la familia. Se van a reír bastante por las excentricidades de los personajes, en especial del protagonista masculino. Ella es una ex atleta nacional que por esos desafíos de la vida termina siendo cabeza de familia y maneja un local de banchan. O sea, ¿vieron los acompañamientos que comemos con el arroz? Por ejemplo, kimchi es un tipo de banchan, pero tenemos un montón de banchan. De ahí los platillos que verán en una típica mesa coreana. Bueno, representa a una mujer luchadora que día a día se levanta para ganarse la vida dignamente. Él es el profesor de matemáticas más popular del momento, al que buscan todos los estudiantes y madres. En Corea, el tema de la educación es central y conseguir buenos profesores se convierte en el objetivo más importante de los padres. Y no estamos hablando de profesores de la escuela, sino profesores particulares que trabajan en los institutos, porque en Corea la mayoría de los estudiantes de la secundaria y primaria van a institutos además de la escuela. Bueno, ese es otro tema para otro video, pero me van a entender cuando vean el drama. La cuestión es que es súper excéntrico este personaje y te da gracia. Y entre ellos en la pareja surge una relación muy especial. Este drama llegó a ser lo más visto en Corea. Es que trata de historias de distintas generaciones. De adultos por un lado, pero también de adolescentes. La actriz Chon Do-yeon tiene 50 años y es una de las actrices más reconocidas de Corea del Sur, con más de 30 años de trayectoria y premios internacionales. Ha hecho muchas películas. Las más recientes, Kill Pok-sun, que está en Netflix también, Emergency Declaration. Y por otro lado tenemos al actor Chung Kyung-ho, de 40 años con 20 años de trayectoria. Lo habrán visto en Prison Playbook o Hospital Playlist. La verdad que hacen una linda pareja. King del Land, comedia romántica que fue un verdadero éxito, convirtiéndose en el top 10 en como 50 países y número 1 en más de 20, entre ellos muchos países de América Latina, entre series que no son en inglés. Lee Juno hace de heredero multimillonario que se hace cargo de un hotel de lujo y ella es una de las empleadas de ese hotel. Es una historia bastante tradicional de los K-dramas, ¿no? Que se produce entre un chaebol y el otro personaje de clase trabajadora, y el choque de esos mundos diferentes genera momentos de gracia. Tenemos a Lee Juno de 33 años, un artista muy completo. Debutó como artista K-pop en 2008 como miembro del grupo 2PM, que realmente fue uno de los grupos masculinos más populares en su momento. Luego se fue abocando más a la actuación.
Recientemente lo habrán visto también en Confessions o The Red Sleeve. En King the Land van a ver a Junho muy elegante en trajes. Y ella, Im Yuna, una dulce. Tiene una historia parecida a Junho, de hecho son de la misma edad. Ella debutó en Girls' Generation en 2007, un grupo femenino de K-pop que marcó una época. Y luego también se metió de lleno a la actuación. La habrán visto en Big Mouth con Lee Jung-seok, The King in Love con Im Siwan y Hong Jong-hyun y The K2 con Chik Chang-woo. Ambos son muy amigos a tal punto que hasta hubo rumores de romance y lo negaron. Creo que había bastantes ganas de algunos fans de que la ficción se convirtiera en realidad. Hice un video completo de este drama, así que si quieren más info, hagan clic aquí. Doona, una parejita que dio que hablar. Suji, por un lado, hermosa, que interpreta precisamente a una artista K-pop que tiene que entrar en una pausa por una razón. Y él, interpretado por Yang Se-jong, un joven estudiante de una familia trabajadora que está lejos del mundo del entretenimiento. Y pese a vivir en el mismo edificio, al principio ni la reconoce. Personas de estos dos mundos que aparentemente parecen tan diferentes se conectan en realidad de una forma profunda porque comparten emociones, sentimientos, que son comunes a todos los humanos, sin importar cuál haya sido tu vida. Suji tiene 29 años y debutó en el grupo de K-pop Miss A en 2010. O sea, ya tiene como 13 años de trayectoria. Ha estado en otros títulos como While You Are Sleeping con Lee Jung-seok o Startup con Kim Seon-ho y Nam Joo-hyuk. Es considerada una de las mujeres más bellas de Corea. Con respecto a Yang Se-jong, tiene 30 años, pero lo gracioso es que salía como que tenía 20 o 21 años. Fue muy convincente, ¿eh? Debutó en 2016 y es un actor en ascenso. Me encantó la sinceridad de su actuación. Estuvo en otros dramas como 30 but 17 o Temperature of Love. Ay, ¿se acuerdan? Habíamos recibido un saludo especial de ellos. Hi, 지니 친구스. 안녕하세요. 넷플릭스 시리즈 이두나에서 갑자기 은퇴를 선언하고 대중로부터 숨어버린 K-pop 아이돌 두나를 연기한 수지입니다. 지극히 평범하지만 순수하고 따뜻한 대학생 원준 역을 맡은 양세종입니다. Ay, qué emoción fue escuchar Ginny Chingus. Bueno, si quieren saber más sobre Doona, pueden hacer clic aquí. También estuve en su conferencia de prensa. Finalmente tenemos a Castaway Diva. Es un drama que le voy a decir que me conmovió mucho, me hizo llorar. Fue el regreso de Park Eun-bin, luego del exitazo de Abogada Woo. Personalmente me encanta ella, es una excelente actriz. Trata la historia de una joven que queda abandonada en una isla por 15 años y luego debe volver a la realidad civilizada. El tema es que ella tenía un sueño, que es ser cantante. Y admiraba mucho a una cantante súper popular, quería ser como ella. La cuestión es que con el tiempo, esta cantante superstar queda en el olvido y ambas se cruzan en la vida. Y de alguna manera se ayudan mutuamente para sobrellevar sus miserias, luchas y miedos. Creo que simbólicamente deja un mensaje de resiliencia y de no bajar los brazos. Bueno, aquí también hay lugar para el amor. Park Eun-bin está acompañada por Choi Jong-hyuk de 30 años que salió en otros dramas como Unlock My Boss y participó en Nevertheless también. Ay, si hablamos de Park Eun-bin, tiene 31 años y es una señora actriz porque tiene como 27 años de trayectoria. O sea, empezó súper chiquita como actriz infantil y participó en más de 50 dramas, como decíamos, por ejemplo, en Abogada Woo o King's Affection. Ella contó igual que este drama Castaway Diva fue uno de los más difíciles en interpretar por todos los retos. Por ejemplo, ella cantó como 9 canciones OST del drama y para ello tomó lecciones intensivas de canto durante como 6 meses con 3 o 4 horas de entrenamiento diarios. Y además tenía que practicar la tonada de un dialecto del interior que no es fácil. El otro rol masculino lo interpreta Cha Hak-yeon, de 33 años, que debutó en realidad como artista de K-pop en el grupo Bigs en 2012 y luego fue incursionando en la actuación también. La verdad que los tres nos hace sumergir en esta historia que también nos hace pensar mucho. Bueno, hasta aquí el ranking de los 5 dramas románticos de 2023. A ver, ¿qué drama incluirías? Y para un próximo video, ranking de qué dramas hacemos. Muchas gracias por estar ahí. Cuídate, que eres súper valioso, valiosa. 사랑해요, te quiero mucho. Nos vemos en la próxima. 다시 만나요.